Bienvenidos de nuevo a nuestro Rincón de la Curiosidad, su canal de confianza para desenterrar las sorpresas que la historia y la cultura nos guardan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un relato que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Imaginen por un momento un personaje que sin previo aviso, decide cambiar radicalmente de rumbo, dejando atrás un camino bien establecido para embarcarse en uno completamente nuevo, uno que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Hoy vamos a hablar de Demet y de cómo, de la noche a la mañana, casi podría decirse, inició sus clases de algo tan fascinante y, para muchos, tan lejano como Sandokan. Sí, lo han oído bien. Sandokan. El tigre de Malasia. Prepárense para un viaje que va a desafiar sus expectativas y a abrirles una ventana a un mundo de posibilidades insospechadas. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras sorpresas. Ahora pónganse cómodos, porque la historia de Demet y su incursión en el universo de Sandokan es, cuanto menos, peculiar. Muchos de ustedes quizás conozcan a Demet por su trayectoria previa, por lo que se esperaba de él, por las cartas que parecía tener sobre la mesa. Y es precisamente por eso que su decisión de sumergirse en las clases de Sandokan resulta tan impactante. Piensen en ello, en un mundo donde las carreras suelen ser lineales, donde los caminos, una vez trazados, rara vez se desvían bruscamente, Demet decidió dar un giro de 180 grados. No se trataba de un hobby casual, de un interés pasajero. No, esto fue algo que comenzó a tomarse muy en serio, con una dedicación que dejó a muchos preguntándose ¿por qué Sandokan? ¿Qué impulsó a Demet, en medio de su vida, a querer emular al legendario pirata, a querer comprender sus tácticas, su carisma, su espíritu indomable? La pregunta del millón, ¿verdad? Y la verdad es que no hay una única respuesta sencilla, lo cual, paradójicamente, es lo que hace esta historia tan cautivadora. Imaginen el escenario, Demet, posiblemente inmerso en sus responsabilidades, en su día a día, quizás sintiendo la rutina apretar, decide que necesita algo más. Algo que despierte su alma, que le saque de la zona de confort. Y ahí es donde aparece Sandokan. No estamos hablando de un simple interés por leer las novelas de Salgari, sino de una inmersión activa. ¿Clases? ¿Qué tipo de clases? ¿Eran clases de historia? ¿De esgrima, quizás, para emular la destreza del tigre? ¿O tal vez clases para entender la estrategia naval y la vida en los mares del sur en aquella época? La verdad es que los detalles específicos de estas clases son lo que añaden la capa de misterio y de fascinación. Se dice que Demet empezó a estudiar las leyendas, las crónicas, a sumergirse en la figura de este personaje que, aunque ficticio, representa un arquetipo de rebeldía, de libertad y de lucha contra la opresión. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la revolución que esto representó. No solo para Demet mismo, sino para quienes lo rodeaban. Piensen en la sorpresa de sus allegados, en las miradas de incredulidad, quizás seguidas de un respeto creciente al ver la seriedad con la que se tomaba este nuevo empeño. Esta decisión de Demet fue en esencia una pequeña revolución personal. Una declaración de intenciones de que la vida no tiene por qué seguir un guión preestablecido. Que la curiosidad y la pasión pueden llevarnos por caminos inesperados y, a veces, increíblemente enriquecedores. Es un recordatorio de que nunca es tarde para aprender algo nuevo, para explorar facetas de nosotros mismos que desconocíamos, para abrazar lo que nos apasiona, por más extraño que parezca a los ojos de los demás. Piensen en Sandokan. El tigre de Malasia. Un personaje que encarna la aventura, la valentía, la lucha por la justicia y la libertad. Un líder carismático que inspiraba lealtad en sus seguidores y temor en sus enemigos. ¿Qué podría haber atraído a Demet de este personaje? Quizás era el anhelo de una aventura que faltaba en su vida. Quizás era la admiración por la fortaleza de carácter de Sandokan, su capacidad para desafiar al sistema, para crear su propio destino. O tal vez simplemente era la pura fascinación por un mundo exótico y lleno de peligros, un escape mental de la rutina diaria. La verdad es que la elección de Sandokan como objeto de estudio intensivo dice mucho sobre la mentalidad de Demet en ese momento. Es un guiño a la idea de que, dentro de cada uno de nosotros, puede haber un espíritu aventurero esperando ser despertado. Las clases de Sandokan no fueron, como decíamos, un pasatiempo efímero. Para Demet, esto se convirtió en un proyecto serio.
Se rumorea que dedicaba horas a investigar, a leer, a quizás incluso a entrenar de alguna forma que emulara las habilidades de su ídolo literario. Se imaginan a Demet practicando nudos marineros, aprendiendo términos náuticos, estudiando las estrategias de combate que Salgari describía con tanto detalle. La idea de esa inmersión total es lo que hace este relato tan vívido. Es la prueba de que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos enciende la chispa de la curiosidad, podemos dedicarle una energía y una pasión sorprendentes. Y esta decisión, como mencionamos, generó una pequeña revolución. Una revolución en la percepción, una revolución en las expectativas. Para aquellos que conocían a Demet, esto fue un shock. Pero si siempre se le dio bien dirían. ¿Y ahora, Sandokan? Sin embargo, es precisamente en esas revoluciones personales donde reside gran parte del crecimiento y del aprendizaje. Es al romper moldes, al desafiar lo predecible, que descubrimos nuevas capacidades y nuevas formas de entender el mundo y a nosotros mismos. Demet, al embarcarse en estas clases, no solo aprendió sobre Sandokan, sino que también se convirtió en un ejemplo de valentía para otros, demostrando que la vida es demasiado corta para no seguir nuestras pasiones, por muy inusuales que parezcan. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nos enseña que la vida está llena de giros inesperados, de oportunidades para reinventarnos. Nos enseña que la curiosidad no tiene límites de edad ni de trayectoria. Nos anima a no tener miedo de explorar aquello que nos llama la atención, incluso si parece alejado de nuestro camino actual. Tal vez al igual que Demet, hay un Sandokan dentro de cada uno de nosotros, un espíritu aventurero esperando ser descubierto y cultivado. La decisión de Demet no fue una locura, fue una audacia. Fue un acto de fe en sí mismo y en el poder transformador del aprendizaje y la pasión. Y es precisamente en la forma en que Demet abordó estas clases donde reside la verdadera magia. No se trataba de una simple copia, sino de una profunda comprensión y apreciación del personaje y del mundo que lo rodeaba. Imaginen las conversaciones que debió tener, las preguntas que debió formular, los nuevos horizontes que se le abrieron. Es probable que a través de Sandokan, Demet haya aprendido lecciones valiosas sobre liderazgo, sobre perseverancia, sobre la importancia de la lealtad y la amistad, e incluso sobre la naturaleza de la justicia y la libertad. Estas son lecciones universales, aplicables a cualquier faceta de la vida, sin importar si uno es un pirata de Malasia o un ciudadano en el siglo XXI. La figura de Sandokan, el tigre de Malasia, es un símbolo poderoso. Representa la resistencia contra el colonialismo, la lucha por la independencia y la dignidad. Pero también encarna el espíritu de aventura, la audacia y la camaradería. Para Demet, sumergirse en el estudio de Sandokan fue, en muchos sentidos, una forma de conectar con estos ideales, de encontrar inspiración en un personaje que ha cautivado a generaciones de lectores. Y el hecho de que lo hiciera de forma tan repentina y decidida, nos habla de una valentía personal para tomar las riendas de su propio aprendizaje y de su propio desarrollo. Esta historia de Demet y su incursión en las clases de Sandokan es un recordatorio fascinante de que la vida está llena de sorpresas, de que los caminos más interesantes a menudo son aquellos que no planificamos. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias pasiones ocultas, sobre aquellas curiosidades que quizás hemos dejado de lado por considerar que no encajan con nuestra trayectoria. Demet nos demuestra que siempre hay espacio para la exploración, para el descubrimiento, para la revolución personal. Y eso, mis amigos, es algo digno de celebrar y de imitar. En resumen, hemos explorado la fascinante y, seamos sinceros, sorprendente decisión de Demet de iniciar clases de Sandokan. Hemos analizado el impacto de esta elección, la revolución que representó tanto personal como para su entorno, y las lecciones universales que podemos extraer de su aventura. Hemos visto cómo la pasión, la curiosidad y la valentía pueden llevarnos por caminos inesperados y enriquecedores. Demet nos ha recordado que nunca es tarde para aprender, para explorar, para ser un poco más como el legendario tigre de Malasia en nuestra propia vida. Ha sido un viaje lleno de intriga y de inspiración, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, mis queridos exploradores, llega el momento de su participación. ¿Qué les ha parecido la historia de Demet? ¿Han tenido alguna experiencia similar, alguna pasión inesperada que hayan decidido perseguir? ¿Qué personaje histórico o ficticio les gustaría estudiar a ustedes en profundidad? Me encantaría leer sus pensamientos y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus historias, sus reflexiones, sus ideas.
Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante y motivador como a mí, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se inspiren a seguir sus pasiones, sin importar cuán inesperadas parezcan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de lo insólito. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desenterraremos otra fascinante sorpresa. Hasta entonces, sigan explorando.